Segunda parte del teórico del 13 de octubre del 2021. Nos sigue acompañando Alma Llanera de Tito Simón, interpretada por la Orquesta Sinfónica Juvenil, dirigida por el gran director Dudamel. Bien, vamos a ir al siguiente poema que se llama Guayana, es de un poemario de 1981, seguimos con Gervasi por supuesto, este poemario se llama Edades Perdidas y por supuesto que este nombre a ustedes ya les tiene que sonar, ¿no es cierto? Guayana aparecía en los Pasos Perdidos, se refiere justamente a la Guayana venezolana, que es prácticamente la mitad del territorio de este hermoso país y que es una área sumamente rica en recursos naturales, no solo en lo que tiene que ver con minerales y piedras preciosas, por ejemplo el oro, los diamantes, el hierro, la bauxita, sino también la riqueza en paisajes naturales. Nosotros asistimos a la descripción en la novela Los Pasos Perdidos de diversas zonas, justamente de estas selvas del sur, como van a aparecer también en el poema, entonces en donde están, por ejemplo, los tepuyes, que significa en Pemón montaña, los más famosos son el Cerro Perico, el Mirador, también ahí están los petroglifos precolombinos de Cerro Pintado, hay, además del macizo guayanés, está el conocido Salto del Ángel, que es la caída de agua más alta del mundo. En fin, es un área única en su riqueza, como habíamos dicho, y el poema dice lo siguiente: nuestras selvas del sur, donde cada río esconde un sol de arañas monas y colibríes, se cubren con una sucia ropa raída de nubes. Se desprende un fulgor de hojas, un trueno que oscurece las cascadas. Estoy abandonado, buscador de poesía. Así he perdido diamantes viendo una orquídea en el brillo de la lluvia. Después la noche espanta la montaña de las constelaciones. Es un hermoso poema que de alguna manera representa esta zona, las famosas selvas del sur, y que va a estar en sintonía con otros textos que ustedes tienen en la selección, con colores de la selva, con oro, también con buscadores de piedras preciosas, en donde se van a repetir diversas constantes de la poética de Gervasi que vamos a ver condensadas en este breve poema. Primero es importante tener presente cómo inicia, con este posesivo, ¿no es cierto? Nuestras selvas del sur. Entonces ya a partir de ahí hay una apropiación del espacio, se trata de un espacio de pertenencia, y después a partir del segundo verso se va a comenzar a entretejer, a entramar, a tapizar el texto a partir de pinceladas dobles que van a combinarse en un claroscuro. Es una zona atravesada justamente por esta ambigüedad de los claros o de las luces, mejor dicho, y de las sombras. Por ejemplo, cuando dice donde cada río esconde un sol de arañas monas y colibríes, después dice se cubren con una sucia ropa raída de nubes, después dice se desprende un fulgor de hojas o un trueno que oscurece las cascadas, después finalmente dice viene una orquídea en el brillo de la lluvia, después la noche espanta la montaña de las constelaciones. De este verso final, ¿no es cierto?, que involucra a la noche como el ámbito nocturno, el ámbito de las sombras, y cierra el poema. Esta combinatoria, esta naturaleza dual de la selva, pero también de otros espacios, tiene que ver con la poética de Gervasi. Por una parte tiene que ver con un principio poético, podríamos decir, que remite a la creencia de que no es posible una revelación total, sino que lo real, por llamarlo de alguna forma, se manifiesta no solo paulatinamente, sino parcialmente. En este poema, en donde se despliega el ámbito de la selva, está presente otro tópico importante que tiene que ver con esta doble naturaleza, y que por supuesto se relaciona con lo que inmediatamente antes comenté, que tiene que ver entonces con esta doble naturaleza de la selva, que por una parte es un infierno verde, según la tradición literaria,
y por otra parte, ¿no es cierto?, es un paraíso en la tierra, un paraíso terrenal. Entonces este doble tópico se traduce en el texto a partir de la combinatoria de luces y sombras. Hay además otra significación importante y es la de la escritura poética como un archivo de la naturaleza, porque va a aparecer no solo en este poema sino en otros el bestiario autóctono. Aquí está compuesto por arañas, monas, colibríes, pero en otros poemas van a aparecer otros muchos especímenes de este hermoso, voluminoso, diverso, rico, único bestiario. Y como vamos a ver en el último poema que vamos a analizar, el Ávila, muchas veces aparece con visajes, con matices simbólicos. Aquí podríamos ver una sugerencia, ¿no es cierto?, en esta combinatoria, por una parte la belleza de los colibríes y por otra parte el contraste con las arañas monas conviviendo, ¿no es cierto?, en ese mismo ámbito. Por otra parte el contraste, porque el texto también se mueve en estos contrastes a partir de la antítesis principal, luz-sombra, se va a ir desplegando en contrastes menores, complementarios. Por ejemplo, aquí la idea del reflejo del sol en el río, en contraste con esta sucia ropa raída de nubes. Después, por supuesto, el fulgor de hojas, en contraste con el trueno que oscurece las cascadas, ¿no es cierto? Y la sinestesia justamente en esta combinatoria de lo auditivo y lo visual. Y en este contexto aparece el sujeto poético, el yo poético. Estoy abandonado, buscador de poesía. Aquí, por supuesto, se plantea lo metadiscursivo. Nosotros no vamos a profundizar, nosotras y nosotros nos vamos a profundizar en eso, pero bueno, también aparece en estos textos una reflexión sobre la propia poética. Y aquí, a raíz de otros poemas, por ejemplo, ¿no es cierto?, Buscador de piedras preciosas, que es uno de los textos que yo mencioné antes, buscadores de piedras preciosas, mejor dicho. Entonces aquí podemos ver en este buscador de poesía el reemplazo de ese buscador de piedras preciosas, porque otra cuestión que va a ser muy importante en Gervasi es que va a resemantizar, lo van a ver en el poema Oro, en el poema, repito, Buscadores de piedras preciosas, y en muchos otros además que no están en la antología que ustedes tienen a disposición. Se va a resemantizar entonces la leyenda del Dorado, que nosotros veíamos en Carpentier, y es justamente esta leyenda que se forja en la conquista y la colonización de América, en la cual, según el relato de los nativos, con los que los diversos conquistadores de diversas procedencias se iban cruzando, existía la famosa Manoa que nombra Carpentier, es decir, una ciudad forjada de oro, abundante en este mineral, que finalmente Humboldt va a descubrir que no existía, y en Gervasi va a haber una resemantización, la riqueza, y por eso aquí, ¿no es cierto?, dice, he perdido diamantes viendo una orquídea en el brillo de la lluvia. La riqueza va a ser natural y esa riqueza natural se va a estetizar. En realidad, la poesía lo que va a hacer es traducir la belleza que este yo poético ve en esa naturaleza, y a partir de eso va a construir los paisajes, ¿no es cierto? Otros poemas con los que pueden encontrar consonancias, porque no vamos a analizar todos, pero estoy analizando justamente algunos de ellos para que ustedes tengan ejemplos, son Asuntos del Trópico, de Por Arte de Sol, de 1958, Selva, de Retumba como un sótano en el cielo, de 1977, además de los que ya mencioné.